Agradecemos mucho su asistencia a el panel que se llama Panel de Seguridad Alimentaria y Agricultura. Este panel está a cargo de nosotros en la Universidad Autónoma Chapingo y está pensado para durar al menos 1 hora y media. Tenemos varios ponentes que me voy a permitir poner un poquito en contexto y presentarlos. Siendo así, pues les damos la bienvenida al panel de Seguridad Alimentaria y Agricultura a cargo de la Universidad Autónoma Chapingo. Los estudios que la universidad ha impulsado con relación al cambio climático tienen ya varios años. Algunos de ellos ya han sido utilizados en términos de alguna política regional o nacional y algunos otros siguen estando estudiados para ver su calibración y, y sus resultados que puedan ser aterrizados en campo. El reto aquí que hemos encontrado, que hemos visto, es que el sistema climático en general es muy amplio y es muy diverso, tiene muchas esquinas, tiene muchas aristas y prácticamente cada una de ellas a lo largo de todo el sistema de producción de alimentos pudiera ser evaluado en algún contexto de cambio climático. El reto, por supuesto, la perspectiva no es corta, la perspectiva es grande hacia el poder integrar todo lo que pueda evaluarse y de una vez irse integrando en los resultados con cambio climático, sobre todo para la toma de decisiones. En algunos casos, la producción de alimentos, nosotros la percibimos quizás solo cuando la tenemos frente a nosotros en un plato de alimentos. En algunos otros casos, la producción de alimentos pues significan los esquemas de vida propios de estas comunidades o de estas personas que lo producen. En algunos otros casos, la parte de producción de alimentos implica también recursos o medios de vida de la comercialización de ellos. Quizás también, si vemos la parte de hasta abajo, signifique pues el tratamiento de algunos de los residuos que la producción alimentaria significa en los territorios. De modo que prácticamente pudiéramos estar evaluando algunas condiciones preliminares para la producción con cambio climático, con estudios de vulnerabilidad para poder establecer las bases, pero también no solo ello, sino también el proceso de producción o las cadenas o lo que ahora estamos reconociendo como esta economía circular, que se regrese a la producción propia de alimentos o incluso lo que tenemos y podemos servir en nuestro plato. Todo esto, el sistema alimentario, pues implica no nada más la producción lineal, como lo acabamos de señalar, sino también enfoques de educación, de política, de impulso económico, de impulso regional, de investigación, de mercados, de cultivos, de salud, etcétera. De modo que el pensamiento en el sistema global alimentario es un tanto complejo y el aterrizar o el ir acercándonos, ir achicando un poco las preguntas de cambio climático con la producción de alimentos es un reto grande. Nosotros, trayendo todos estos retos a nuestros temas del qué hacer de la universidad, pues hemos transitado por diferentes vertientes y diferentes ideas. Algunas de ellas, por ejemplo, hemos empezado atendiendo hace ya muchos años qué pasaba con las variables climáticas y con el clima mismo. El reto conforme van cambiando los escenarios de cambio climático nos hace en algunos casos regresar, por ejemplo, para poder ir considerando las nuevas salidas. Pero siempre es necesario en la producción y en los sistemas de producción empezar con las variables que pueden estar en juego en este cambio, en estas proyecciones de cambio en el clima. Después de ahí hemos platicado un poco sobre, hemos hecho investigación en aptitud y en evaluación de tierras como para establecer las líneas base y saber si
eventualmente empezamos desde cero o empezamos en números negativos, es decir, si la actividad agrícola o la producción de alimentos se realiza en territorios con buena aptitud. De ahí también hemos hecho esfuerzos en bosques, en ganadería, hemos pasado por la evaluación de impactos, de rendimientos de algunos cultivos, de algunas especies forestales. Incluso también abordamos en algún momento algunas de las necesidades hídricas por los cultivos. Con este y por supuesto algunas otras vertientes hemos podido hablar ya de territorios vulnerables, de personas, grupos de población que son vulnerables frente a los efectos de cambio climático, a los impactos por el cambio de las variables climáticas. También en el tiempo hemos avanzado hacia la evaluación de suelos. No es un sistema único, sino los sistemas de producción nos van obligando a ir considerando más cosas. Una de ellas fue suelos, al igual que con el clima y las variables climáticas que proyectamos, también ya proyectamos algunas variables de suelos con cambio climático para comenzar a intentar hablar de evaluaciones integradas. Con esto también hemos empezado a explorar algunas ideas de plagas y enfermedades, pero también de adaptación, paralelamente intentar dar algunas de las respuestas de qué pudiéramos hacer en términos de estrategias. Y por supuesto, un poco de lo último que estamos tocando son los cobeneficios o algunas sinergias entre mitigación y adaptación, pero intentando cubrir el espectro de lo que significa la complejidad de los sistemas de producción. Y en ese sentido, ya para ir presentando a nuestros ponentes del panel, es que el día de hoy hicimos la invitación particularmente a jóvenes estudiantes y muy brillantes todos ellos, para que nos platiquen algunos de los resultados que han ido obteniendo a lo largo de su trayectoria en la universidad. Así tenemos entonces la primera ponente de nuestro panel va a atender el tema de seguridad alimentaria y cambio climático, y se trata de Yadira Cruz. Después de Yadira nos va a presentar Lourdes Maldonado un enfoque un tanto más hacia lo social para acercarnos un poco a lo que estamos haciendo en términos de evaluar si hay capacidades de adaptación en los productores, particularmente productores agrícolas del país. Y después vamos hacia tres casos de estudio un poco más puntuales. Uno de ellos nos los va a presentar Patricia Ruiz, en sistemas agroforestales de café. Y otro muy parecido, pero también con sus retos particulares, Vanessa Moral nos va a presentar los retos en cacao, en la producción de cacao. Y al último, Fidel Santos nos va a estar presentando algo de sus resultados en términos de áreas que se proponen para la conservación de la selva alta perennifolia en México. Cabe resaltar, ya para ir cerrando mi participación, que parte de los estudios que están presentando los compañeros y otro más que hemos generado en la universidad va a ser posible, algunos de ellos ya están montados, ya pueden consultarlos, pero se originan en tres diferentes centros o posgrados. Uno de ellos es el CIRENAM, el Centro de Investigación en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Otro de ellos, vienen aquí compañeras estudiantes del doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional. Y Fidel, por ejemplo, nos va a presentar algo que ha elaborado desde la maestría en Ciencias Forestales. Así pues, yo dejo de compartir mi pantalla para dar paso a nuestra primera ponente, que es Yadira. Yadira, por favor, si tiene los privilegios, entonces pudiéramos empezar con tu presentación. Sí, muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Aún no tengo los permisos para compartir. No sé si... Vamos a compartir pantalla. Ok. Muy bien, ya puedo compartirla. Perfecto, adelante entonces. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos nuevamente.
Les voy a platicar un poco acerca de los enfoques de seguridad alimentaria y cambio climático en México. Para ello, pues primero vamos a hablar un poco sobre el tema, sobre la definición de seguridad alimentaria. En el año de 1974, la Conferencia Mundial de Alimentación fue donde por primera vez se definió el concepto de seguridad alimentaria. Posteriormente, ya para el año de 1996, la seguridad alimentaria ya es considerada como un derecho humano y se define en la Cumbre Mundial de la Alimentación. Dicha definición pues nos habla de que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Esta definición es propuesta por la FAO en el año de 1996 y es la que hemos venido utilizando hasta la fecha en los diversos análisis de seguridad alimentaria. Tan importante es el tema de la seguridad alimentaria que a nivel global pues está plasmado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su parte, pues México ha hecho lo propio para combatir el tema de la inseguridad alimentaria en el país a través de una serie de políticas públicas o programas en los últimos 40 años. Sin embargo, pues al parecer estos programas o estas políticas no han dado los resultados que se esperan, ya que de acuerdo con la Coneval todavía hace 5 años se tenían cerca de 28 millones de personas con carencia por acceso a los alimentos. En la gráfica de la derecha podemos ver cómo ha ido evolucionando la población en pobreza en el país, en pobreza alimentaria, perdón, en el país, del periodo de tiempo 92 al 2014. Y bueno, pues aquí podemos ver algunos picos que sobresalen en subidas y bajadas de la población que está en pobreza alimentaria en el país. Pero entonces, ¿cómo medimos esta seguridad alimentaria? Desde el año de 1970, muchos gobernantes proclamaron su deseo de autosuficiencia alimentaria. Esto pues en el sentido de poder garantizar una proporción mínima promedio de la producción nacional a su población. A partir de esto, pues los análisis de seguridad alimentaria se habían basado únicamente en el cálculo de lo que llamamos la relación promedio malthusiana. Esto es específicamente una división entre el suministro de los alimentos y la población. Un poco más adelante, ya para los años 80, ya se incluía en los estudios de seguridad alimentaria el tema de la capacidad de los individuos para acceder a los alimentos. Otra forma más reciente de medir la seguridad alimentaria era a través de las necesidades energéticas. Se habla que en promedio una persona adulta necesita alrededor de 2.500 calorías para realizar sus actividades de una manera normal. Sin embargo, pues en nuestro país llegamos a consumir alrededor de 3.100 calorías diarias por persona. Esto pues nos hace pensar que en México pues sí existe una disponibilidad de los alimentos que es suficiente para para cubrir las necesidades de energía de la población. Pero entonces, ¿qué está pasando? Porque en México sigue existiendo la inseguridad alimentaria. Pues aquí es cuando empiezan a utilizarse otro tipo de factores o otro tipo de variables para seguir midiendo de una manera más completa la seguridad alimentaria, y esto pues es a través del uso de los indicadores. Algunos de los más comunes que podemos encontrar en los diversos estudios pues es precisamente la disponibilidad neta de los alimentos, la población total del país, una estimación de las pérdidas y los desperdicios de los alimentos, algunos parámetros relativos de las necesidades de energía alimentaria, algunos otros de acceso físico y económico, y bueno, pues algunas funciones de distribución normal de lo que es el consumo de los alimentos en la población. Sin embargo, pues actualmente se ha enfocado un poco más el estudio de la seguridad alimentaria a través de una propuesta de la FAO.
La FAO nos propone analizar la seguridad alimentaria a través de 4 pilares. Tan importante es estudiarla de esta manera y abarcando estos 4 pilares que se habla de que a falta de estudiar alguno de estos 4 pilares se podría considerar ya como inseguridad alimentaria. Estos 4 pilares pues son básicamente la disponibilidad, el acceso físico y económico, el uso adecuado y la estabilidad de los alimentos. En base a esto, pues el objetivo es presentarles una revisión que busca mostrar los diferentes enfoques que se han utilizado en México para estudiar la seguridad alimentaria mediante un metaanálisis para orientar y mejorar las futuras investigaciones en el tema de seguridad alimentaria. Esto pues a través de una metodología que consistió primero que nada en un esquema de revisión a través de un metaanálisis, una recolección de datos y análisis bibliométrico. Esto fue a través de una búsqueda avanzada en Scopus. Posteriormente, una red de relaciones de concurrencia a través del software PostViewer. Y finalmente se ligó el tema de seguridad alimentaria con cambio climático también en una búsqueda avanzada en Scopus. Los resultados, pues básicamente se basan en 3 principales puntos. Primero que nada, pues se seleccionaron y se revisaron los enfoques de la medición de la seguridad alimentaria de 22 estudios originales de 3 importantes repositorios de datos, como es el ScienceDirect, el Scopus y el Google Scholar, esto para el periodo 2000-2021. Seguido de esto, pues se hizo la búsqueda exclusivamente en Scopus, donde se limitó a artículos y se obtuvieron un total de 55 resultados publicados durante este mismo periodo de tiempo en los que se ha estudiado la seguridad alimentaria exclusivamente en México. Y finalmente, esta misma búsqueda en Scopus se limitó al uso de la palabra cambio climático y con ello pues se obtuvieron como resultado únicamente 13 artículos. Primero que nada, el metaanálisis nos arroja que estas dimensiones que nos propone la FAO se han utilizado para estudiar la seguridad alimentaria. De estas 4 dimensiones, la que más se ha estudiado, o las 2 que más se han estudiado, es la disponibilidad y el acceso. Después, el uso y finalmente la estabilidad de los alimentos es la dimensión que menos se ha ido abordando en los artículos que se enfocan al estudio de la seguridad alimentaria. Sin embargo, también hay algunos otros autores que prefieren estudiar la seguridad alimentaria sin contemplar estas dimensiones que nos propone la FAO, a lo que le llamamos un enfoque único, es decir, abordan la seguridad alimentaria de una manera general y pues también tienen un peso importante en estos artículos que se analizaron. El estudio de la seguridad alimentaria a través de estos 4 pilares se hace de diferentes formas. Hay autores que estudian un pilar, que estudian 2 pilares, que estudian 3 en sus investigaciones. Realmente hay muy pocos autores que se han enfocado en abarcar los 4 pilares de la seguridad alimentaria. Por ahí los que más podemos encontrar es mezclar 2 o 3 pilares. Y bueno, en la gráfica podemos ver que en los últimos años es cuando se ha implementado esto de usar estas dimensiones que nos propone la FAO para estudiar la seguridad alimentaria. También por aquí presentamos a qué escala se ha medido la seguridad alimentaria en México y bueno, aquí podemos ver que la mayoría lo hace a escala nacional. Sin embargo, también existe a nivel regional, a nivel de ecorregiones que nos propone la CONABIO. También se usa a esta escala y algunos que lo hacen a escala estatal y algunos que seleccionan algunos municipios y lo hacen a esta escala. En cuanto a los resultados que nos da el Scopus de la recolección de datos y análisis bibliométrico, pues aquí podemos ver que en los últimos años se ha incrementado un poco más el estudio de este tema en México. Podemos decir que aproximadamente a partir del 2011 es cuando se ha incrementado un poco más este tema para estudiarse en los artículos científicos. Y bueno, también nos damos cuenta que no solamente los mexicanos estudiamos la seguridad alimentaria del país, sino que también hay algunos otros países, como el caso de
Estados Unidos, que también se ha preocupado por estudiar la seguridad alimentaria en nuestro país. Las instituciones que más se han centrado en estudiar la seguridad alimentaria, pues tenemos a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional, por mencionar algunas. Y en cuanto a las áreas temáticas, pues las que más se enfocan en este estudio son las ciencias sociales y pues las ciencias agrícolas. El análisis de concurrencia nos permite mostrar en un diagrama como el que les presento cómo se han ido usando las palabras clave a través del tiempo para estudiar la seguridad alimentaria. Podemos ver, por ejemplo, que los colores azulitos es aproximadamente el año 2008-2010, se utilizaban para estudiar la seguridad alimentaria palabras claves más como nutrición para niños, la economía, la etnología. Un poco más adelante ya se hablaba más de la obesidad, de la malnutrición y actualmente ya se utiliza más la biodiversidad, el maíz, la industria de la comida. Incluso ya se aparecen un poco más estadísticos o modelos estadísticos que nos permiten medir la seguridad alimentaria. En cuanto al tema de seguridad alimentaria en contexto del cambio climático, pues realmente son muy pocos los estudios que tenemos en México que nos liguen la seguridad alimentaria en contexto del cambio climático. Aquí solamente se encontraron 13 artículos que nos hablan sobre estos temas y bueno, podemos ver que son en los últimos años donde se ha preocupado un poco más por ligar el tema de la seguridad alimentaria con el cambio climático. También se hizo un análisis de concurrencia de las palabras clave exclusivamente de estos temas. Y bueno, aquí ya podemos ver que cambia un poco el contexto de estudiar la seguridad alimentaria con cambio climático. Aquí podemos ver que ya va un poco más dirigido a hacerlo mediante temas como la agroforestería, el secuestro del carbono, los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, la agroecología, ya va un poco más enfocado hacia estas ramas. Sin embargo, pues es muy poco todavía lo que se ha estudiado de la seguridad alimentaria en contexto del cambio climático en el país. Y bueno, ¿qué recomendamos nosotros? A pesar de que en México ha existido o se ha preocupado por estudiar la seguridad alimentaria, todavía existen vacíos que es necesario llenar. Primeramente, pues se recomienda que el estudio de seguridad alimentaria mexicana sea a escalas más pequeñas que nos permitan considerar aspectos propios de cada región o municipio del país. Me refiero a que hay que considerar características propias de cada una de las regiones a fin de tener un estudio mucho más puntualizado. Es decir, no tenemos la misma disponibilidad de alimentos en el norte que en el centro, que en el sur, igual que el acceso, igual que las características propias de cada una de la población. Entonces, de esta manera, considerando cada una de las particularidades de las zonas, podemos tener estudios más puntuales y mejor dirigidos a cada una de las zonas del país. También, de acuerdo a los resultados que se ven en los diferentes artículos, pues usar los indicadores o los índices ha traído buenos resultados un poco más puntuales, que se acerquen un poco más a un estudio más amplio o más completo de la seguridad alimentaria. Entonces, pues también es indispensable seguir aportando información a través del uso de indicadores. Y por supuesto, pues también recomendamos pues continuar con el uso de los 4 pilares o de las dimensiones que nos propone la FAO. Sin embargo, pues sería necesario abordarlo desde los 4 pilares en su conjunto, ¿no? Para obtener investigaciones un poco más completas. Y por supuesto, pues hay que incluir los temas de relevancia como es el cambio climático en torno a la seguridad alimentaria, porque pues de esta forma podemos ver cómo en un futuro podemos visualizar este tema de seguridad alimentaria, no solamente cómo fue, cómo está, sino cómo se visualiza en un futuro. Entonces esto pues es un tema que es muy relevante.
Entonces, esas serían las 4 recomendaciones que podríamos puntualizar, obtenidas de este análisis de lo que se ha hecho en México para estudiar la seguridad alimentaria. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan por ahí alguna pregunta. Muchas gracias, Yadira. Aprovecho un poco el micrófono para recordarles esto de que si tuvieran preguntas nos las pueden ir escribiendo en el chat. Vamos a ver si al final de nuestro panel nos da el espacio de poder compartir. También Yadira va a ayudarnos en la moderación en dado caso que así se requiera, ¿verdad? Bien, muchas gracias Yadira. Vamos a darle paso ahora a Lourdes Maldonado, que nos va a platicar sobre capacidad de adaptación en los productores agrícolas del país, de México. Gracias Lourdes, bienvenida también. Tienes cerrado tu micrófono. Perdón, buenos días. Buen día, doctor Monterroso. Buenos días a todos los presentes. Voy a compartirles entonces mi presentación. Y si me pudieran indicar si ya la pueden ver. Correcto, ya se Por ve. favor. Ok, permítanme tantito, por favor. Ok, buenos días. Voy a comenzar. Bien. El grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Chapingo, conformado por el doctor Monterroso, el doctor José Luis Romo Lozano y el doctor Teodoro Gómez, y su servidora, nos encontramos desarrollando una investigación denominada Capacidad de Adaptación en los Productores Agrícolas de México. Les voy a presentar los avances de esta investigación. Y bueno, para iniciar, el problema de investigación que surge es un poco investigar cómo estaba el México agrícola, ¿no? Como sabemos, México tiene 198 millones de hectáreas de superficie terrestre. De estas, al menos el 63% se encuentran dedicadas al sector agrícola. Y estamos hablando de 32 millones de agricultura, 75 millones de ganadería, 1.8 millones para silvicultura, 125,000 para pesca y para acuacultura y 11,000 kilómetros de pesca. Si hablamos en términos de territorio, este se encuentra dividido en 2,469 municipios y es relevante porque el INEC en 2018 determinó que al menos existen 319 municipios en la categoría de muy vulnerables al cambio climático. ¿Por qué es relevante para la agricultura o de qué forma podríamos aportar? Si hablamos del sector agrícola mexicano y el cambio climático, bueno, ya el IPCC en su último informe ha reafirmado que existen cambios de temperaturas y precipitaciones. Y esto en México ya se han hecho muchos estudios y se ha encontrado evidencia de que ha existido disminución de rendimientos y calidad de productos agrícolas en varios cultivos, pero podríamos poner el ejemplo del maíz, el café y el frijol. También han encontrado algunos investigadores que hay alteración en procesos de floración y maduración de fruto, por ejemplo, en café, y pérdidas por escasez de agua en el caso de ganadería, principalmente en el norte del país. Bien, esto se puede también contrastar con el último estudio la última encuesta que ha realizado el INEGI en 2019, donde al menos 75% de los productores reportaron pérdidas de cosechas o animales por causas climáticas. Y aquí es donde todo toma sentido, porque resulta que en México existen al menos 5 millones de unidades de producción y 3.8 millones de unidades de producción son de subsistencia. Entonces, si tenemos la estrategia de los objetivos de desarrollo sostenible, donde uno de nuestros objetivos es disminuir el hambre o llegar a hambre cero, entonces pues es un problema grave. De ahí que entonces podemos decir que México es altamente vulnerable al cambio climático y ya existe bastante evidencia para demostrarlo. El objetivo de este estudio entonces fue estimar la capacidad de adaptación al cambio climático de los productores agrícolas del país mediante el diseño, aplicación y análisis de indicadores que permita
plantea recomendaciones para mejorar su resiliencia al cambio climático. Cuando nosotros comenzamos esta investigación, nos dimos cuenta que necesitábamos tener una unidad de análisis que nos permitiera estimar la capacidad de adaptación a nivel de productor. Entonces, hicimos primero nos dimos cuenta entonces que tenemos que clasificar a los productores agrícolas de México y en segundo lugar, en una segunda fase, estimar la capacidad de adaptación de los diferentes tipos de productores agrícolas. Entonces, hicimos una revisión bibliográfica para saber cómo estaban clasificados los productores en México y si alguna de estas clasificaciones o alguna estratificación nos podría servir y dar cuenta también de la vulnerabilidad que tenían los productores o qué tan expuestos estaban. Entonces fue cuando nos aventuramos a hacer una tipología de productores agrícolas en contexto de cambio climático. Y bueno, entonces para esto hicimos un análisis de cuáles pudieran ser nuestras dimensiones, los criterios y variables que nos pudieran dar cuenta de cuántos tipos de productores existían, considerando el riesgo de producción por clima. Así fue que definimos entonces hacer un análisis multidimensional. El análisis multidimensional consistió en 3 dimensiones. El primero, la sensibilidad del productor a partir del ambiente donde llevaba a cabo su producción. La segunda dimensión, el destino de la producción, determinado por el ingreso por venta de productos agropecuarios. Y la tercera dimensión, el riesgo de producción por clima. En este sentido, analizamos la exposición climática que tenían las unidades de producción. Cabe mencionar también que consideramos para este análisis la línea de base de unidades de producción de la Zagarpa. Y bueno, después hicimos una estimación de las variables. Se hizo un análisis cual y cuantitativo a partir de las características observadas de cada unidad de producción. Se ordenaron las variables y se asignó un valor numérico, donde el valor más alto, que es el número 5, era el que reflejaba la condición menos favorecida para llevar a cabo las actividades primarias, y el valor más bajo era el que tenía las condiciones más favorables para producir. Posteriormente, realizamos un análisis de componentes principales y lo combinamos con el método de estratificación óptima de Dallenius y Hodge. ¿Qué encontramos acá? Encontramos que la diversidad de productores en México podemos clasificarla hasta en 19 clases. Y entonces, un poco los resultados que encontramos es, en esta gráfica, lo que pueden observar es, están ubicados los 19 tipos de productores de izquierda a derecha. Lo que nos indican los colores es que el grupo T1 o el tipo T1 es el tipo de productor menos favorecido, con mayor riesgo de producción ante el cambio climático, y el tipo 19 es el grupo de productores que tiene mejores condiciones o condiciones más favorables y pudiera hacerle frente al cambio climático de mejor manera. Entonces, ¿qué vemos aquí? Las ruedas lo que nos indican son el número donde se encuentran la mayor cantidad de productores, y lo que encontramos es que al menos el 59% de los productores se encuentran entre los grupos 5, 7 y 8, perdón, también el 6. Lo que vemos en los numeritos negros es el número de productores hombres y en color fuchsia el número de productoras mujeres. Entonces, así es como podemos ver cuántos se ubican en cada tipo de productor. Bien, si analizamos esta gráfica, aquí lo que nos presenta es cómo están distribuidos los tipos de productores desde el 1 hasta el 19 por entidades. Y vemos que sobresale el estado de Chiapas, el estado de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Eso ya lo hemos visto en otros estudios en cuanto a número de productores. Sin embargo, también lo que nos muestran las barras y los colores es dónde se encuentra, más bien, dónde se encuentra la mayor parte de productores por tipo de productor. Y vemos que sobresalen entre el grupo 5 y el grupo 9.
En el siguiente mapa se muestra una distribución de los tipos de productor desde el tipo 1 hasta el tipo 19 en el país. Y bueno, vemos que está bastante polarizado los colores. Sin embargo, si pudiéramos darle suma a este mapa, podríamos darnos cuenta que es un poco lo que esperábamos encontrar, y es que los productores que se encuentran más al sur-sureste tienen un poquito más de aparición de los colores naranjas y rojos. Bien, para la fase 2 entonces, ya tenemos entonces definidos los tipos de productores. Entonces decidimos hacer un análisis de métodos de estimación de capacidad adaptativa. Y bueno, analizamos varios estudios, sobre todo de la última década, y nos dimos cuenta que la mayoría hace la estimación de capacidad adaptativa mediante índices compuestos para capacidad adaptativa. Entonces, por acá podemos ver los autores, el método, a qué nivel hicieron el estudio, qué dimensiones consideraron estos autores para poder medir la capacidad adaptativa y, en resumen, cuántas dimensiones, cuántos indicadores estaban considerando. Esta es parte de la revisión que realizamos. Y bien, esto nos sirvió para hacer una selección de indicadores. Lo que hicimos, lo que les comentaba, es analizamos 2 estudios de los últimos 10 años. Fueron diferentes autores de diferentes países, incluyendo algunos de México. Y lo que encontramos es que regularmente se mide la capacidad de adaptación a partir de 3 o 6 dimensiones, de entre 3 y 6 dimensiones. Y cada autor considera de entre 6 y 22 indicadores. En total, analizamos 193 indicadores, hicimos un análisis de coincidencia para ver cuáles eran los indicadores que tenían mayor relevancia y que además habían sido considerados y más validados por los investigadores. Y bueno, encontramos esta cantidad que eran los más relevantes. Y así fue como entonces determinamos cómo vamos a utilizar estos indicadores y cuáles vamos a medir nosotros para poder hacer un índice de capacidad de adaptación para productores agrícolas en México. Lo que decidimos entonces es, nosotros vamos a medir 6 dimensiones. Estamos hablando de la dimensión financiera, humana, social, física o de infraestructura, la natural y la política, y estamos considerando 20 indicadores. Aquí lo que nos muestra la hipótesis es qué tanto aporta o si este indicador nos suma o nos resta en la capacidad adaptativa. Una vez que tengamos esto, entonces podríamos determinar cuál es la capacidad de adaptación de cada tipo de productor agrícola en México. Bien, hasta acá, ¿cuáles son nuestras conclusiones hasta ahora? Este estudio permite identificar cuáles son los grupos de productores con mayor riesgo para producir ante el cambio climático, considerando sus características comunes y los retos similares que tienen para hacer frente a este cambio. El otro punto es que la implementación de políticas públicas consideramos que debería tener una estrategia de priorización a partir de un análisis multidimensional de unidades de producción. Esto debido a la gran heterogeneidad de tanto de sistemas de producción como de tipo de productores que existen en México. Y bueno, consideramos también que esta clasificación y la estimación de la capacidad adaptativa por cada productor pueden servir de insumo para focalizar las estrategias de política pública en el sector agrícola con el objetivo de reducir vulnerabilidad al cambio climático de los productores. Bien, esto sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Lulu, por tu presentación. Agradecemos tu presentación y vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, que es la maestra Patricia Ruiz, con el tema de modelación de acciones de adaptación en sistemas agroforestales de café. No sé si por ahí está ya lista nuestra compañera Patricia. Buenos días, ¿sí me escuchan?
Sí, Pati, perfectamente. Sí, Pati. Ok, voy a compartir la presentación. Gracias, Yadira. ¿Sí la están visualizando? Sí. Ok. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar del siguiente tema titulado Modelación de acciones de adaptación en sistemas agroforestales de café. A manera introductoria, tenemos que se ha demostrado, de acuerdo con diversas investigaciones, que el cambio climático antropogénico representa una de las principales amenazas para el desarrollo y fenología del café, debido a que el incremento de la temperatura y la variación en el régimen de lluvias está ocasionando una disminución en la producción del café. Se estima que bajo escenarios de cambio climático puede disminuir hasta un 34%. Esto ocasionado a que se está generando un aborto de la flor debido a eventos meteorológicos extremos, tales como granizadas, heladas y lluvias extremas. También se están observando alteraciones en el crecimiento del fruto y se están dando las condiciones adecuadas para que se desarrollen plagas y enfermedades, tales como la roya y la broca. También se están observando cambios negativos en las zonas aptas para el cultivo. Se estima que bajo escenarios de cambio climático, la superficie puede disminuir hasta en un 80%, esto principalmente en las zonas bajas, lo cual genera una alta vulnerabilidad en los pequeños agricultores que se dedican a este sistema de producción. ¿Cómo podemos atender esta problemática? De alguna u otra manera, los pequeños productores que se dedican al cultivo del café se han tratado de adaptar a la variabilidad del clima, utilizando o tomando como base su conocimiento tradicional y local. Sin embargo, a nivel político y académico, no se le ha dado la importancia que tienen estos conocimientos para la generación de estrategias de adaptación. Es por ello que se necesita realizar estudios que evalúen la viabilidad futura de estas estrategias para poder diseñarlas o mejorarlas e incrementar la capacidad adaptativa de los pequeños productores. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar las acciones de adaptación basadas en el conocimiento local de los productores de café en el centro de Veracruz. Este estudio se está llevando a cabo en el municipio de Chocamán, con 25 pequeños productores que se encuentran organizados y que se dedican al cultivo de café orgánico bajo sombra, con alta calidad de exportación. Bueno, ¿cómo llevamos a cabo la metodología para cumplir con este objetivo? Lo primero que hicimos fue un análisis histórico del clima, tomando como base las variables de temperatura y precipitación de la estación meteorológica Coscomatepec, para realizar, en la cual esta información se analizó utilizando el RClimDex para obtener los índices de cambio climático. Posteriormente, el clima se proyectó bajo escenarios de cambio climático del CEMID 5. Cabe mencionar que en ese entonces todavía no estaban disponibles los escenarios SSP del CEMID 6. Posteriormente, se identificaron las acciones de adaptación basadas en el conocimiento local mediante la generación de grupos focales y entrevistas semiestructuradas con el objetivo de encontrar las amenazas climáticas e identificar los daños en el desarrollo del café que los productores están observando a lo largo del tiempo. Y posteriormente se conocieron las acciones de adaptación que los productores están realizando de manera individual y colectiva. Por último, se hizo la evaluación de estas estrategias mediante la medición de algunos cobeneficios ambientales, como fueron el contenido de carbono en la biomasa aérea, mediante una proyección utilizando el modelo CO2-FIX. Posteriormente se hizo una proyección bajo escenarios de cambio climático del balance hídrico.
En cuanto a los resultados, aquí les muestro algunos de los índices de cambio climático que están teniendo cambios importantes en el análisis histórico, en donde se observa que la precipitación total anual está incrementando. Sin embargo, esta se está concentrando en periodos cortos de tiempo. Bajo escenarios de cambio climático, se observa que habrá un incremento de la temperatura de hasta 6 grados centígrados y una disminución de la precipitación de hasta 300 milímetros. Aquí les muestro las amenazas climáticas y los impactos en el café que están observando los agricultores en campo y aquellas estrategias de adaptación basadas en su conocimiento local, tanto colectivas como individuales. Los agricultores actualmente están observando una canícula más prolongada, un incremento en las suradas y olas de calor y un incremento en la temperatura. También están observando que esto está generando un incremento en plagas y enfermedades, marchitamiento de las flores y un aumento de la roya. Para poder solventar estos impactos en el café, los agricultores están utilizando sistemas agroforestales mediante el uso de árboles y arbustos de usos múltiples para obtener otro tipo de beneficios. También están observando una precipitación irregular, principalmente de lluvias extremas y sequías más prolongadas, que están generando un incremento de la broca y estrés hídrico en el cafeto. Para poder solventar los daños ocasionados por las fuertes lluvias, principalmente en las parcelas que se localizan en las laderas, algunos productores están generando barreras vivas para disminuir la erosión hídrica y también están utilizando especies arbóreas y arbustivas para sombra que no compitan con el café por los recursos hídricos. Asimismo, los productores están observando un incremento en las nortes, en las granizadas y en las tormentas eléctricas, que están afectando el crecimiento y maduración del grano, hay daño en las hojas y frutos, y también está dañando el cercado para delimitar a las parcelas. Para disminuir el incremento en los recursos económicos para el mantenimiento de estas cercas, los productores están utilizando cercas vivas, que de alguna u otra manera están también protegiendo al cultivo de estos eventos meteorológicos extremos. En cuanto al balance hídrico, bajo escenarios de cambio climático, tenemos que el índice de aridez cambiará principalmente en los meses de enero, abril y de noviembre y diciembre. La humedad del suelo disminuirá igual principalmente en los primeros meses del año y a finales del año. Y esto tendrá como consecuencia una disminución en el periodo de crecimiento. En cuanto al contenido de carbono en la biomasa aérea, aquí les muestro el comportamiento que tendrá a una proyección de 50 años en los diferentes diseños agroforestales evaluados, en donde se observa que el contenido de carbono orgánico se mantendrá a través del tiempo gracias a la presencia de árboles en el sistema y a la generación de barreras y cercas vivas. Por lo tanto, las estrategias de adaptación que están llevando a cabo los agricultores, tomando en cuenta su conocimiento tradicional y local, son adecuadas y mantienen la viabilidad futura del sistema y ayudarán a reducir el impacto que tendrá la reducción de la humedad del suelo en el cafeto. A manera de conclusión, tenemos que los fenómenos meteorológicos y el cambio climático representan una amenaza para el cultivo del café en el centro de Veracruz. Sin embargo, los pequeños agricultores se están adaptando de manera colectiva e individual, teniendo como base su conocimiento tradicional. Por lo tanto, estas estrategias son viables en el futuro gracias a la generación de cobeneficios ambientales, tales como el contenido de carbono orgánico en el suelo y en la biomasa aérea, la regulación de balance hídrico y la conservación de la biodiversidad.
Por el momento, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, Patricia. Agradecemos tu participación y les recordamos nuevamente que si tuviesen alguna duda o pregunta, la pueden dejar en el chat para que el ponente la responda mediante ese medio. Damos paso a nuestro siguiente ponente, la maestra en ciencias Vanessa Morán Villa, con el tema de sistemas agroforestales de cacao y captura de carbono en Tabasco. No sé si ya estés por ahí lista, Vanessa. Sí, sí, buenos días a todos. Muchas gracias, Javiera. Ya estoy lista. Permítanme compartir. Listo, ¿ya se ve? Listo, ya la vemos y te escuchamos claramente, Vane. Ok, Adelante. perfecto. Bueno, les voy a platicar un poco sobre este trabajo que se denomina Sistemas Agroforestales de Cacao y Captura de Carbono en Tabasco. El trabajo es realizado por una servidora junto con el doctor Alejandro Monterroso Rivas, el doctor Sergio Márquez Berber y el doctor Eduardo Valdés Velarde. Bueno, la evaluación de la captura y almacenamiento de carbono en cultivos perennes ha tomado gran importancia ante la preocupación por mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero. Una plantación de cacao puede almacenar en promedio entre 60 a 100 megagramos de carbono por hectárea. Es por esto que, debido a que los sistemas agroforestales de cacao tienen un enorme potencial para albergar diversidad y además son un gran reservorio de CO2 atmosférico por la producción de biomasa, que a su vez representa una alternativa para la regulación del clima a través del secuestro de carbono. Estos sistemas agroforestales, al ser un sistema productivo importante por incorporar componentes agrícolas y forestales que proveen una diversificación de ingresos a los productores, ha tomado gran relevancia en las investigaciones que se desarrollan en la actualidad. Sin embargo, aún se desconocen con claridad estos valores de captura y almacenaje dentro de los sistemas agroforestales de cacao, en especial su potencial para incrementar los sumideros de carbono. Es por ello que para dar respuesta a estas incógnitas o parte de estas incógnitas se planteó el siguiente objetivo de investigación, que es estimar los reservorios de carbono en la biomasa aérea y del suelo de las unidades de muestreo para establecer la línea base de carbono bajo las condiciones actuales de acuerdo con los criterios del IPCC. ¿Cómo se realizó esto? Bueno, el estudio se realizó en Tabasco. Tabasco, México, tiene una superficie de producción de 59.271 hectáreas. Tabasco es el estado que tiene la mayor superficie de producción, con alrededor del 85%. Sin embargo, sus rendimientos son muy pobres, son entre 300 y 500 kilos por hectárea. El muestreo se realizó, se ubicaron 13 parcelas en la subregión de la Chontalpa, ubicados en 4 municipios, que son Paraíso, Comalcalco, Cundacán y Cárdenas. Estas parcelas a su vez se clasificaron en rangos de edad que van de 10 a 20 años, de 20 a 30 años, de 30 a 40 y finalmente de 50 a 60 años. Bueno, se hizo la selección, ¿cómo se desarrolló? Se hizo la selección de los sitios, como les comentaba, son 13 parcelas distribuidas en 4 grupos de edad. Después se realizó la medición de variables y la toma de muestra, en tercer lugar, se hizo la determinación de carbono en suelo y herbáceas y finalmente se hizo la estimación de la biomasa aérea mediante el uso de ecuaciones salométricas previamente desarrolladas. Bueno, en cada parcela se estableció un punto de muestreo. Este es el diagrama de cómo se realizó. Un punto de muestreo de 1000 metros cuadrados en el centro de parcela y se dividió en 4 cuadrantes. Dentro se dividió en 2 círculos, uno de 400 metros cuadrados y el otro, el de 1000, el global, de 1000 metros. En el de 1000 metros se midieron árboles con diámetros normales iguales o mayores a 20 centímetros
En el de 400 se registraron y se midieron los árboles con diámetros normales entre 7.5 centímetros herbáceos. La hojarasca registró un 3.6 megagramos de carbono por hectárea, mientras que las herbáceas de 0.1 megagramos de carbono es mucho mayor que en las de 20 a 30 años. Y en cuanto a los perfiles de suelo, es un poco menor que las de 20 a 30 años. En promedio tiene el primer perfil de 28.6, el segundo de 16.6 y el último de 10.35. La diferencia con las parcelas de 20 a 30 años es que en el último perfil se registra una mayor cantidad de carbono. Finalmente, en las parcelas de 50 a 60 años, registramos, estas parcelas ya son muy viejas, como se pueden observar por el rango de edad. Las especies que concentran la mayor cantidad o que almacenan la mayor cantidad de carbono son especies maderables, en este caso cedrela, con 30,000 toneladas por hectárea. Después también tenemos eritrina con 23,000 y gliricidia, que es la máxima, sobresale, igual que en la parcela de 20 a 30, si mal no recuerdo, con 38,000 toneladas por hectárea. En esta parcela encontramos la mayor concentración de carbono en hojarasca, almacenada en hojarasca, de 4.1 megagramos de carbono. Y es similar en cuanto a las herbáceas, son muy pobres nuevamente, y es muy similar en cuanto al carbono almacenado en los perfiles de suelo con la de 20 a 30 años. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones preliminares? Bueno, el contenido de carbono de las herbáceas en estos sistemas agroforestales son muy bajas comparadas con otros estudios, donde se detectaron concentraciones de 5.3 megagramos de carbono por hectárea. Aquí ni siquiera llegamos llegamos a 0.1, o sea, es muchísimo menor. Y atribuimos esto a la poca o nula fertilización que se da en estos sistemas. Los productores no llevan a cabo fertilizaciones. Y el almacenamiento de carbono en la biomasa aérea de las especies asociadas de los sistemas agroforestales de cacao varía entre 11 a 105 megagramos de carbono por hectárea, viéndose influenciadas por estos almacenajes por las edades de las plantaciones y la diversidad de especies, lo que coincide con lo realizado por Salvador Morales en la región en 2018 y colaboradores en 2018 en la región Chontalpa, Tabasco. También Macumba y colaboradores registraron que alrededor del 67% del carbono secuestrado en el suelo se pierde del sistema en forma de CO2 en los primeros 7 años. Aunque aún falta terminar los análisis estadísticos para constatar que efectivamente la edad juega un papel importante en la capacidad de almacenaje, tanto en la biomasa aérea como en el suelo, ya hay estudios. Si comparamos nuestra investigación con otros estudios, podemos ver que sí hay una influencia significativa de estos, de la edad de los sistemas en cómo están almacenando o la cantidad de almacenamiento que tienen de carbono. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Vane. De nada. Fíjense que tenemos algunos comentarios que quisiera aprovechar el espacio y comentar. En el chat, Natalie Hernández dice que muy interesante las investigaciones, siempre es importante brindar apoyo y seguimiento a pequeños productores. Esto porque la mayoría son los más vulnerables a los efectos negativos de cambio climático, lo cual, por cierto, también compartimos el comentario de Natalie. Efren dice muy buenos trabajos, felicitaciones, y David Camacho Hidalgo también manda felicitaciones por la presentación y señala que es importante estudiar los resultados que se obtienen de soluciones naturales a las diferentes problemáticas que enfrentan productores. Bien, tengo también una pregunta que me hicieron llegar. Esta es para
Patti, y a Patti le preguntan si es posible muy rápidamente, en un minuto, un par de minutos, si nos puede comentar sobre las adaptaciones colectivas, cómo es que se llevan a cabo estas. Sí, las adaptaciones colectivas, donde estuvimos trabajando es una organización. Los productores se encuentran organizados en una cooperativa que se llama Catuahí Amarillo y ellos toman soluciones de manera conjunta. Cada sábado se reúnen para ver qué problemáticas tienen sus cafetales. Entonces ahí ellos determinan qué estrategias pueden realizar para enfrentar algunos de estos daños, principalmente provocados por estos cambios en la variabilidad del clima. Entonces, en conjunto, ellos han utilizado o tomado el acuerdo de utilizar los árboles de sombra en el cafetal para disminuir estos efectos. Y también debido a que se encuentran en el mercado orgánico, necesitan mantenerlo para poder obtener mayores ingresos económicos. También de manera conjunta están tratando de introducir variedades que son resistentes a la roya para poder solventar esta problemática. Entonces ellos también han generado un vivero en donde están invitando a expertos en el tema para generar estas variedades que sean resistentes a la roya y de alguna u otra manera también resistentes a las sequías. Entonces esas serían las estrategias colectivas que están llevando a cabo en esta organización. Muy bien, muchas gracias, Patti. Y tengo una pregunta también para Lulú, que nos hicieron llegar. Dice si parte de los resultados es viable, es posible, o lo han validado, calibrado. Bien. Pues de momento no hemos nosotros calibrado en campo. Sin embargo, parte de la investigación, bueno, porque esta es una investigación más amplia, sí es posteriormente ir a fines de año a realizar una fase de campo en el estado de Chiapas y tener un estudio de caso para validar nuestros indicadores y nuestros resultados. Y en caso incluso de que pudiéramos encontrar un indicador que no hayamos considerado y que lo encontremos más en, digamos, como en el área local, poder también, si no considerarlo para reestudiar o reestimar la adaptación, sí tenerlo presente y comentarlo o discutirlo en la parte de conclusiones, pues, agregarlo a conclusiones. Sí. Ese sería el plan. Claro, claro. Muy bien, pues muchas gracias a quienes nos han hecho llegar estas preguntas. Bueno, ya finalmente te vimos, Lulú, te escuchamos, pero no te Perdón. veíamos. No hay problema. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra última presentación que está a cargo de Antonio Fidel Santos. Él nos va a presentar los resultados de la evaluación de nicho ecológico y cambio climático para la identificación de áreas sujetas a conservación en la selva alta. Así que, Antonio Fidel, ya te vemos. Puedes empezar, Sí, por favor, es nuestra última presentación, así que estamos muy bien en tiempo. Adelante, por favor. sí, doctor. Muchas gracias por la presentación. No sé si ya se puede ver. Ya. Todavía no. Ahí viene, ya veo que está cambiando. Listo, adelante, ya la vemos bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como ya me presentó el doctor Monterroso, mi nombre es Antonio Fidel. Les voy a presentar brevemente la información o lo que se obtuvo de mi trabajo de investigación en la maestría en Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo, que lleva por nombre Áreas para la Conservación de Selva Alta Perennifolia a partir de nicho ecológico y cambio climático
en el marco de este 11º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y el 13º Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. A manera de introducción tenemos que la selva alta perennifolia es la comunidad vegetal más grande de las regiones tropicales en México. Además, aquí no lo dice, pero es a comparación de los ecosistemas templados, los que son tropicales presentan mayor fragmentación de sus hábitats, es decir, que la conectividad es menor y existen pues más difusión entre los parches que la componen. Además de que es uno de los temas que menos se ha estudiado, por ejemplo, si comparamos con las zonas templadas, prácticamente en cualquier ámbito. Y también si comparamos con la selva baja caducifolia, también es muy deficiente la investigación que se puede presentar, no es tan numerosa, perdón. Además, presenta alta diversidad biológica y de formas de vida. Ahí vemos una imagen que pues, nos habla de ello. Además, si no son altos, sí son muchos los endemismos que ahí se presentan. Además de que, pues como ya vimos, muchos de temas ahora llamados agroecosistemas, de los que presentaron nuestros compañeros, tienen cierta incidencia o confluyen en ella. Yo también lo he visto como un banco de germoplasma vivo, entonces he ahí la importancia, pues no solo conservación de la diversidad biológica, sino pues para la seguridad alimentaria. Su distribución potencial de manera colectiva tampoco es estudiada desde un punto de vista integrador y a nivel nacional, o con métodos intensivos de machine learning con los que se disponen actualmente. En este contexto, las repercusiones que el cambio climático pueden tener sobre estas han sido evaluadas, como se dijo en este contexto. Es cierto que existen algunos estudios, pero han sido un tanto más generales y este busca ser un poco más intensivo e integrador, ¿no? Pues para las zonas que no ubiquen la distribución que actualmente presenta esta comunidad vegetal, aquí se presenta un mapa. Notamos que distribuye sobre todo en la parte sureste de México, sur-centro, por así decirlo, y sin embargo vemos que lo que se puede ver como selva clímax, y ahorita ya cambió el concepto, pues no es tan numeroso. De hecho, el conjunto de estos ecosistemas representa el 1.6 de estas comunidades vegetales, perdón, en cualquiera de las fases sucesionales aquí presentadas, es el 1.6% del país, mientras que, por ejemplo, Challenge algo nos ocurrió. Antonio. Se nos desconectó de imprevisto. Me parece que perdió conexión. Ya no está en la sala. Si quieren, no podemos esperar un minutito. Un minutito, sí. También se ha escuchado un poquito entrecortada su voz. Le voy a recomendar que apague su cámara. Muy bien, pues mientras tanto, el tema de Fidel, a ver si alcanza a regresar.
Fue interesante y quizás lo pueda comentar aquí con todos porque, como ustedes bien saben, el nicho ecológico pues es para una especie y la parte complicada y lo interesante de Fidel fue que lo hizo para más de 20 especies y después elaboró un protocolo numérico, matemático para ver si pasar de la modelación del nicho ecológico de especies a ecosistemas, tratándolos de integrar bajo estos modelos de inteligencia artificial. Es un reto muy grande y es medio tentador el poder hablar de nicho de una especie a nicho ecosistémico, por ejemplo, nicho del ecosistema, de la comunidad y de lo que ello significa. Pero también es cierto que hacia allá van resultando algunos, se va explorando, se va teniendo diferentes salidas de diferentes estudios de por dónde pueda ir dándonos luz la integración de especies hacia la parte ecosistémica. Y esa era la parte que queríamos que este compañero Antonio Fidel nos mostrara, cómo la modelación individual de nicho ecológico, intentando cumplir todos los criterios que pues, la modelación propia de las especies lo implican, ya una vez teniendo la salida, cómo se podía integrar en una propuesta ecosistémica. No sé si haya regresado. Si no, pues miren, tenemos 10 minutos todavía para, bueno, No, no ha menos de 10, regresado. no ha regresado, ¿verdad? Menos de 10 para que podamos terminar en tiempo y forma para dar paso a la siguiente mesa, a la siguiente parte del Congreso Nacional de Cambio Climático. No sé si, yo no he visto el chat, no sé si haya alguien que nos haya comentado algo. Nuevamente Fred nos dice que muy bien por el objetivo, nos manda una felicitación, excelente ese objetivo y es muy complejo de abordar. Justamente esa es la parte que queríamos traducir. Efraín, muchas gracias por tu comentario. El nicho ecológico del ecosistema, ojalá pudiéramos abordarlo. Lourdes, vi que abrías tu cámara, no sé si querías comentarnos algo al respecto también sobre eso o abundar en la parte de campo que te preguntaban. No, doctor, no para nada. Más bien era para ver si estaba ocurriendo algo cuando se desconectó Fidel, pero no, todo bien. Gracias. Sí, fue muy repentino el corte. Por aquí Pues seguimos, doctor. muy bien, muchas gracias. Pues creo que hemos esperado suficiente al compañero Fidel. Yo solo voy a permitirme entonces aprovechar un poquito la pantalla y volver a presentarles lo que estábamos platicando el día de hoy. Las ponencias que los compañeros nos platicaron van desde lo general, desde el enfoque de querer evaluar la seguridad alimentaria por la compañera Yadira. Ella nos platicaba las 4 dimensiones que desde FAO se están impulsando. Nosotros hemos abordado quizás 2 de ellas un poquito más a profundidad para poder hablar de la disponibilidad de alimentos y además garantizarlo en el tiempo, cuáles son las capacidades naturales de la tierra para poderlas garantizar. Algunos de estos resultados en términos de estas 2 dimensiones, ustedes van a hacer, los van a poder consultar en nuestras páginas que ahora les vuelvo a comentar. Lulú nos platicó sobre los productores agrícolas, el aspecto un poco más social, económico, de potencialidad de hacer frente a los impactos de cambio climático. Como nos lo platicó Patti y Vanessa y Vane, algunos de los ejemplos de adaptación y de medir la complejidad de los sistemas productivos, en este caso son sistemas agroforestales, la parte multifuncional de la producción agrícola es fundamental en estas formas de producción, la riqueza y la agrobiodiversidad que tiene los territorios en este país son diversos, son muy ricos en esos términos de diversidad, por lo tanto,
hay que irnos acercando un poco más. Eso mismo también nos lleva a la complejidad de lo que significan los sistemas agroforestales. Y por último, pues Fidel, que ya no nos permitió escuchar su último aporte de cómo podemos hacer el entrelazado del nicho ecológico de especie y querer abonar hacia la construcción ecosistémica, en este caso como ejemplo de la selva alta. Un poco de lo que también queríamos platicar es que se ha modelado la selva alta, pero también los templados y los bosques mesófilos. Y en términos de lo que le va a ocurrir en uno, ha sido consistente los resultados. En algunos casos hemos encontrado, como aquí en Fidel, que la temperatura va a aumentar y eso propiciaría que las selvas van a subir, digámoslo así, en altura, van a encontrar el nicho, los espacios propios hacia esos territorios, en tanto que los mesófilos también van a encontrar un poco más sus nichos hacia las partes más altas, y quizá los bosques templados sean los que se estén reduciendo, van a subir un poco, pero ya no tienen más a dónde subir, se van a ir reduciendo. Todos estos resultados en términos de diferentes líneas de investigación que tenemos en la universidad. Con esto entonces no me queda más que cerrar nuestro panel de seguridad alimentaria, agradecerle su asistencia y pues dejar los últimos 5 minutos para sus comentarios o la transición hacia el siguiente módulo, hacia el siguiente panel. No sé si hayan llegado algunas otras informaciones ahora de los organizadores que nos dicen que los que por favor pongan su nombre completo aquí en el registro, también pueden registrar su asistencia, también en el chat nos ponen dónde registrar su asistencia y por motivos de seguridad solo le van a dar acceso a quienes estén, a los que se hayan registrado. Muy bien, pues muchas gracias. Iris, también recibimos tu comentario, muchas gracias. Agradecemos su presencia, se nos cortó la última presentación, esto es parte de la dinámica de la presentación a distancia. Pues muchas gracias por su asistencia, le mandamos de regreso los micrófonos y las cámaras a los organizadores, al PINC. Muchas gracias por su asistencia.